A todos, y en este momento el título es fuerte porque están en estos momentos en Rosario realizando allanamientos, los está haciendo la División de Inteligencia de la Agencia de Investigación Criminal, pero en paralelo la Policía Federal está allanando 3 cárceles federales: la cárcel de Ezeiza, la cárcel de Marcos Paz y la cárcel de Rawson. Todo esto enmarcado en la causa por el crimen de Lorenzo Jimmy Altamirano, ocurrido el 1 de febrero pasado frente al coloso Marcelo Bielsa. Lo recordarán, la víctima, según las hipótesis que llevan adelante los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada, Matías Ederi y Luis Echapapietra, fue secuestrada al azar y posteriormente asesinada. Al lado del cuerpo se dejó un mensaje dirigido a integrantes de la barra brava de Newell's. De hecho, el crimen fue frente a la puerta 6 del coloso Marcelo Bielsa, y en estos momentos están requisando las cárceles federales que acabo de mencionar. Lo más importante, además de esto, que ahora voy a explicar por qué están allanando estas cárceles, es que no solamente están requisando a presos federales, todos vinculados a los monos, sino que además están allanando, y esto es lo más fuerte de todo también, además de lo que después voy a explicar, están allanando las oficinas administrativas del Penal Federal de Marcos Paz. Y presten atención con esto: según la investigación en curso por este crimen, por presunta complicidad estructural del Servicio Penitenciario Federal con Ariel Máximo Guille Cantero, recordarán, alojado en el Penal Federal de Marcos Paz. Voy a explicar ahora por qué están haciendo estos procedimientos en estas cárceles y por este crimen. Desde un primer momento se barajó entre las hipótesis que, por supuesto, una de ellas era una interna entre integrantes de la barra brava de Newell's, y otra también tenía que ver con una deuda millonaria de integrantes de los monos con otros integrantes de los monos, es decir, una interna a partir de una deuda, de una cuantiosa deuda en dólares. ¿Esto a partir de qué? A partir del dato de que al lado del cuerpo de Lorenzo Altamirano dejaron un cartel con nombres y apellidos de presos en cárceles federales que integran a la banda de los monos. Siguiendo esas pistas, se encuentran los investigadores Ederi y Echapapietra con que efectivamente había una interna entre los monos que antes del crimen de Altamirano ya había sido antecedida por atentados contra la subcomisaría 26ª, atentados frente a la jefatura de la unidad regional número 2 de Rosario, y en todas se iban dejando cartelitos con los nombres y apellidos de los integrantes de los monos de las dos facciones que están actualmente en disputa. Y es en ese marco que, para poner blanco sobre negro, vamos a contar quiénes son los presos que en estos momentos están siendo requisados en sus celdas. Vamos a empezar para explicar por jurisdicción dónde se están haciendo estos procedimientos. En Ezeiza, en estos momentos, la Policía Federal está requisando a Leandro Pollo Binardi. Para quien no lo conoce, es de alguna forma el jefe de los monos, o de la célula de los monos, que opera principalmente en la zona sur y en Villa Gobernador Galvez. Nicolás Pupito Avalle, una de las personas también sindicadas y escritas dentro de los carteles dejados aquel 1 de febrero, fecha del asesinato de Altamirano y del atentado contra la subcomisaría de Villa Gobernador Galvez. Y Damián Toro Escobar, una persona que también regentea una célula de los monos, que también, por supuesto, como estamos señalando, está preso. Damián Escobar y Binardi suelen tener fluidos contactos telefónicos con Guille Cantero. Sobre eso después me voy a expedir. Vamos a los siguientes presos que están siendo requisados en estos momentos, que son los presos que se encuentran en distintas unidades. La de Marcos Paz es Guille Cantero. Solamente Guille Cantero es a la persona que se le está requisando en este momento el lugar del alojamiento. Pero los otros presos que están en este momento siendo objeto de procedimientos son los que se encuentran en el Penal Federal de Rawson, que son Leandro Vilches, conocido como el Gordo Vilches, condenado en el juicio provincial contra los monos; Pablo Nicolás Camino, jefe, según una investigación en curso, de la célula de los monos que opera en la zona oeste de Rosario; y Rodolfo Massini, también conocido como Eric Massini, que es el apodo que se le ha dejado en distintos cartelitos. De acuerdo a la hipótesis sobre el crimen de Altamirano, los que están presos en Ezeiza, que son Binardi, Avalle y Escobar, mantienen una deuda en dólares con estos que están acá en la placa, principalmente con Vilches y con Massini. Sería el jefe de la célula de los monos de la zona oeste, Pablo Camino, quien le habría prestado, de alguna forma, la mano de obra violenta a estos dos presos también de los monos para perpetrar el crimen de Lorenzo Altamirano. No hay dudas de que el crimen de Altamirano tiene como víctima a un inocente por completo de esta interna de los monos, del regenteo de la barra brava de Newell's. No hay dudas para los investigadores. Como tampoco hay dudas específicamente de que producto de esta interna, ahora lo que se está realizando por entonces es un procedimiento sobre el Servicio Penitenciario Federal. ¿Por qué?
Porque tanto los presos que están en Ezeiza como los presos de Rawson, antes y después del crimen de Altamirano, mantuvieron diálogo telefónico con Guille Cantero. ¿Cómo puede ser? Ninguno debería tener acceso a telefonía celular. En el caso de Guille Cantero hablaba por teléfono fijo. Otra vez más, lo hemos contado ya en por lo menos 2 oportunidades, que Marcos Paz usa teléfono fijo. Sí, yo te iba a preguntar porque había imágenes incluso de un operativo que se hizo con una línea telefónica que llegaba exactamente hasta un aparato que estaba dentro de su propia celda, ¿no? Exactamente. En el imaginario todos recorremos por películas que hay un teléfono del cual hablan todos, pero en este caso tenía un teléfono en su celda. A ver, uno puede sospechar de un agente infiel, de 2 agentes penitenciarios infieles. La reiteración y sistematización de hechos hace de que ya sospechen los investigadores federales y provinciales de que esto ya es sistémico. Claro. Por eso, la sospecha de la justicia federal y provincial es de una complicidad estructural. Es fuertísimo, porque acá lo que están haciendo los investigadores federales y provinciales es decir, el sistema de agentes penitenciarios federales tiene, en este caso, un grado de responsabilidad posible sobre la cantidad de teléfonos que ingresan a la cárcel para Guille Cantero o el uso que tiene Guille Cantero de los teléfonos fijos. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el 20 de marzo del año pasado y el 27 de mayo del año pasado a Guille Cantero se le secuestraron teléfonos celulares. Digo, además del uso de teléfono fijo, que es habitual de acuerdo a las escuchas telefónicas. Y hay un dato que sobresale de la investigación del crimen de Lorenzo Altamirano, que no es menor para los investigadores, y tiene que ver con que cuando se da el asesinato de esta víctima inocente de Lorenzo Altamirano, hay 2 presos que lo llaman a Guille Cantero, que son Damián Escobar y que son, en este caso también, Leandro Binardi, que son los que están presos en Ezeiza. Le reprochan a Guille, que vendría a ser como el mediador entre los que están en Rawson y los que están en Ezeiza, no haber calmado a los de Rawson. ¿Por qué? Porque Guille Cantero era consciente y sabía de la interna que había entre ellos, y es por eso que los presos de Ezeiza le reprochan, en un tono bastante de enojo, a Guille no haber hecho la voz de mando que tiene, haberse metido, claro. no haberse impuesto como líder ante los que están en Rawson, que lo desobedecen, y el crimen de Altamirano viene a ser uno de los lamentables hechos que se desprenden de esta sangrienta interna entre los monógrafos. Fíjense, cuando antes hablábamos de los corrimientos de límites, ayer fuimos título internacional por la balacera al supermercado de la familia política de Messi o la familia Rocuso. Este es probablemente uno de los hechos más bisagra en materia criminal en la ciudad de Rosario, donde una persona que estaba regresando de ensayar con su banda a su domicilio de la zona este, la secuestraron cerca de Villa Banana y la asesinaron de 3 tiros frente al coloso Marcelo Bielsa, cuando no tenía relación ni con la barra, ni con los monos, ni con ningún tipo de las personas que nosotros estamos mencionando, ni con sus familiares, porque yo dije que había allanamientos en Rosario. Los allanamientos en Rosario en estos momentos son a personas que fueron de visita a las cárceles federales, a esos presos puntualmente hablando, en los días previos y en los días posteriores al crimen de Jimmy Altamirano. Bueno, yo imagino a esta hora toda la gente que está mirando, siguiendo la crónica de Agustín, ya presa del hartazgo de saber que son siempre los mismos, porque los nombres son los mismos, y que es exactamente la misma la manera de actuar del servicio penitenciario, tanto a nivel local, provincial, como a nivel federal, porque acá lo que está contando Agustín es que en el penal de Marcos Paz, donde está alojado Guille Cantero, se pasea como si estuviera en su casa. Es verdad que tiene una home office. Claro. ¿No? Claramente. A mí me sorprende mucho que ya a esta altura estemos dando por hecho y hablando claramente de que tanto Guille Cantero como cada uno de los que mencionaste son los líderes de bandas que siguen actuando. Si uno lo dice y uno lo cuenta acá y te lo dicen oficialmente, extraoficialmente, te lo dicen y están además condenados por hechos que cometieron desde dentro del penal y como que no hay situación de poder parar. Parece que es algo como que tienen un poder superior que los protege y que les permite y los habilita a seguir. No lo puede. Entonces tenemos que pensar que estamos parados en donde hablamos ya corrientemente que a un Guille Cantero no lo para nadie. Sí, y también podemos hablar de lo estéril que puede llegar a ser la detención o la condena a una persona de esta magnitud o de este poder de fuego, por así decirlo. Esta semana escuchábamos al presidente Alberto Fernández en cadena nacional dar un fallido diagnóstico sobre el crimen organizado en Santa Fe, porque entre otras cuestiones dijo que, culpando a la Corte y al Consejo de la Magistratura, no se habían ocupado los cargos vacantes en la justicia federal para enjuiciar
a los integrantes del crimen organizado en Santa Fe. Acá el problema, si quieren sostener que ese es un problema, bueno, allá de ellos, pero el gran problema es que los grandes jefes narcos no solamente fueron detenidos, sino que están condenados y estando presos y condenados, siguen operando con la comodidad que nosotros estamos relatando y con la seguridad que estamos relatando, porque nadie en medio de esta disputa sangrienta los va a ir a matar, porque estamos hablando de que están dentro de un predio carcelario. Por eso digo que acá el problema es no sobre todo, digamos, el diagnóstico del presidente, sino que desde el Estado, quienes tienen que intervenir para que no se acceda a la telefonía celular, y estamos hartos también de decirlo, sigan dejando a costo de un dinero que pasen estas cosas. Porque el crimen de Lorenzo Altamirano, como el de muchos otros, lamentablemente, fueron planificados desde prisión a través de un teléfono celular, que tiene un costo para los agentes del servicio penitenciario. Hoy hablamos de los agentes penitenciarios federal. Claro. Hemos hablado un montón de los de Piñero, Coronda. Hoy hablamos específicamente de la responsabilidad de la justicia federal. Por eso decimos, parados en este punto donde el servicio penitenciario tiene en algunos de sus personas esta cuestión de gente que delinque o que se mezcla con el delito, después, ¿de qué nos sirve traer toda la tecnología que se trae en buena hora, pero toda la tecnología que se traiga y que hay que aplicarla, la tienen que aplicar seres humanos a la tecnología? Mira, viste un dato que estaba, bueno, a mí se me había pasado esta semana. El lunes o martes se secuestraron 50 celulares de la cárcel de Coronda, del pabellón número 1, donde están los presos por causas federales, en Coronda. Y en Coronda hace un mes habían anunciado ya el body scanner, la nueva tecnología que ya estaba instalada. ¿Cómo ingresaron 50 teléfonos celulares? O instalaron la tecnología y nunca revisaron lo que había antes. Bueno, hay un montón de fallas en el sistema y evidentemente estas fallas del sistema terminan siendo sangre en Rosario.